Entonces, los tratados internacionales, pero antes quiero que retomemos un poco el proceso de integración. Vamos a hacerlo a través de un cuadro porque con el cuadro es más fácil comprenderlo. Habíamos visto en la clase pasada todos los procesos de integración que existen. Y bueno, está la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión monetaria. Bien, todos estos son los procesos de integración. Uno conlleva al otro, o digamos que evoluciona el uno al otro. Bien, una zona de libre comercio lo que va a hacer es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Esto es lo que va a ser una zona de libre comercio. Cuando nosotros hablamos de una unión aduanera, en una unión aduanera van a eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias y van a tener una política común de comercio exterior. A diferencia de la zona de libre comercio, la unión aduanera agrega esta política común de comercio exterior. Aparte de que van a disminuir sus aranceles y sus restricciones no arancelarias, también van a generar un frente común, es decir, que entre las naciones de la Unión Aduanera van a tener un nivel de aranceles iguales para el resto de las naciones. Digamos que no va a disminuir. Y una zona de libre comercio no es así, no tiene una política común de comercio exterior. Cada nación en la zona de libre comercio decide cuáles van a ser los aranceles que va a generar con otras naciones. El ejemplo claro de una zona de libre comercio es el Telecán. Ese es un ejemplo muy claro de una zona de libre comercio. En una unión aduanera es cuando entonces van a generar ese frente común y van a poner las mismas barreras para el resto de las naciones y ellas acuerdan una en particular. Hay un acuerdo, me parece que es entre Colombia y otra nación, que ellos sí son unión aduanera. Ellos ponen sus propios aranceles para el resto de las naciones. Entre ellas se eliminan aranceles, pero para el resto mantienen la misma política de comercio exterior. El siguiente estadio es el mercado común. En el mercado común, las empresas que entran los países que entran al mercado común van a eliminar sus barreras arancelarias y no arancelarias. También van a generar una política común de comercio exterior. Quiere decir que todas van a acordar un arancel para el resto de las naciones y es un acuerdo en el que todas van a cumplir que para aquellas naciones que no estén dentro del mercado común, sus aranceles van a ser tales. Y aparte, existe un libre movimiento de bienes y servicios, pero también de factores de producción. Quiere decir que inversión extranjera directa, estamos hablando de capitales, estamos hablando de mano de trabajo, estamos hablando de maquinaria y equipo, pueden entrar al país sin ninguna restricción. Eso no sucede, por ejemplo, con el Telecán. No permiten el libre movimiento de personas ni de las maquinarias y tecnologías. Y la Unión Aduanera tampoco lo permite. Solo lo permite el mercado común. Bien, ¿cuál es el ejemplo del mercado común? Es el Mercosur. En el Mercosur tenemos a Brasil, Argentina, a Paraguay y Uruguay. Últimamente se anexó, estaba anexado también Venezuela, pero bueno, ahorita ya no tanto. Pero este es el mercado común, es el Mercosur. Estas naciones generaron su propia región económica donde permiten el libre movimiento de factores, tienen políticas exteriores comunes hacia el resto de las naciones y también eliminan barreras arancelarias y no arancelarias entre ellos. El siguiente es la Unión Económica. En la Unión Económica
hay una eliminación de las barreras no arancelarias, hay una política común exterior común o igual, tienen también un libre movimiento de bienes y factores de producción, y aparte tienen políticas nacionales, sociales y tributarias como fiscales iguales. Eso sucede en la Unión Europea. Ellos tienen políticas sociales, políticas tributarias que son iguales. Incluso políticas, ya hablamos, por ejemplo, de jurisprudencia o de administración pública, son iguales porque han generado esa unión económica. La zona de libre comercio no tiene políticas nacionales y sociales iguales, tampoco la unión aduanera y tampoco el mercado común. Cada nación es autónoma, tanto en el mercado común como en la unión aduanera, como en la zona de libre comercio. En la unión económica no es así. Ponen una sociedad supranacional para poder hacer cumplir esas políticas que ya han establecido que van a cumplir todos sus integrantes. Esa es una unión económica. Y bueno, ya la última unión, que es el estadio más alto del proceso de integración, es la unión monetaria, donde las naciones eliminan todas sus barreras no arancelarias y arancelarias, tienen una política común exterior, permiten el libre movimiento de factores de producción, tienen políticas nacionales y sociales iguales y aparte unifican todas sus monedas. Unen en una sola moneda el poder adquisitivo de todas las monedas en lo individual. Esa es una unión monetaria y bueno, también un ejemplo claro es la Unión Europea. El resto de la integración no tienen unificadas sus monedas. Cada moneda tiene su propio valor y se enfrenta respecto a su propia productividad frente al mercado internacional. Pero una unión monetaria no es así. En una unión monetaria conjuntan fuerzas y entre todas hacen frente a la competitividad de otras monedas a nivel internacional. Bueno, chicos, este es el cuadro que yo les quería presentar sobre el proceso de integración económica. Quería que lo tuvieran para que pudieran pues tenerlo completo, ese cuadro de proceso de integración económica. Quiero saber si les quedó alguna duda. Creo que no. No, Miss. ¿Crees que no? Bueno, mi idea era que a través de este cuadro ustedes pudieran entenderlo mejor, porque la clase pasada vimos muchas definiciones, pero siento que ya en este cuadro queda todavía más claro cuál es el alcance de cada integración económica. Bueno, dicho esto, voy a borrar y vamos a continuar. Bien, vamos a comenzar a ver los tratados, pero para poder ver los tratados hay que entender el derecho internacional, que es, probablemente han tenido ya materias de derecho internacional, no sé, pero bueno, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación entre los estados. Pues la idea es que se manejen o se conduzcan de una manera correcta, y pues va a regir entonces estas relaciones de la comunidad internacional. Puede ser entre sujetos o personas. Está el derecho internacional público, donde hablamos de estados y de organizaciones, y el derecho internacional privado, donde hablamos de instituciones, de empresas o de personas físicas, ¿no? Con el exterior. Es diferente, y bueno, esa sería la diferencia entre una y otra. Entonces, en el derecho internacional público van a entrar los tratados internacionales, los acuerdos internacionales, los convenios entre organizaciones, todo esto va a entrar en el derecho internacional. Y en el derecho internacional privado van a entrar, por ejemplo, situaciones de demandas de una persona física contra un estado en particular. Vamos a pensar, por ejemplo, pues el Chapo con el estado, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que le exige aclarar cuentas en el tema de narcotráfico, que todo lo que provocó en Estados Unidos, ¿no?
Ese sería un ejemplo de derecho internacional privado. Bueno, vamos a ver entonces que un tratado internacional, chicos, es un acuerdo que se aplica entre dos o más estados o entre un estado y un organismo internacional. Por ejemplo, vamos a hablar del Organismo Mundial del Comercio, la OMC, que es la que reúne una gran cantidad de países que acuerdan los lineamientos del comercio internacional y obviamente generan, la idea es eliminar controversias. Todos estos, más bien, no todos estos, muchos de los organismos internacionales nacieron a través de, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que esa falta de arbitraje, podamos hablarlo de esa manera, o de generar convenios a niveles internacionales, detonó que surgiera la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, para evitar que volviera a suceder pues esas pérdidas tan grandes materiales, humanas, económicas, se generaron los organismos internacionales. De ahí nace la ONU, y también nace la OMC. La ONU, pues lo que trata es temas políticos, perdón, regular la actividad política de relaciones internacionales entre los países, y la OMC surge con el fin de poder subsanar, de poder llevar acuerdos y también, pues de alguna manera equilibrar todo lo que tiene que ver con el comercio y pues ahora sí que el intercambio entre bienes y servicios que pues generan bienestar económico. La OMC entonces se va a encargar de solo digamos que es ese tema, ¿no? Entonces va a haber el tema del dumping, por ejemplo, que se queda de tarea, va a conocer también, va a evitar que se hagan subvenciones, que no haya ese comercio sucio, ¿no? Porque el comercio sucio se le llaman las subvenciones y al dumping. Va a generar también acuerdos entre todos los Estados miembros, y bueno, también va a generar castigos, ¿no? Para aquel Estado miembro que no se alinee a lo que todos están acordando. Bueno, pues un tratado internacional puede ser de México con la OMC, por ejemplo, o con la APEC, que es la Asociación de Países Productores de Petróleo. Ese es un tratado internacional. Y bueno, la idea es que los países en su propia soberanía puedan generar lineamientos, quizás reglas, normas para poderse dirigir en el tema económico o político o tal vez cultural. Eso es un tratado internacional. Los tratados que vamos a ver en esta materia pues van a ser los tratados económicos, todos los que tengan que ver pues con el intercambio de bienes y servicios, del movimiento de capitales y de factores de producción. Bueno, entonces eso es lo que va a ser un tratado internacional. Esa va a ser su función. Y bueno, vamos a ir conociendo que hay diferentes clases de tratados y vamos a conocer entonces sus subclases. Primero, podemos conocer los tratados por el número de estados que forman parte en él. Cuando hablamos de que forman parte de él, pues son los que integran, ¿no? Los que integran a ese acuerdo entre tratados. Ay, estoy haciendo aquí locuras. Todos van a estar, creo que con mal el formato. Ok. Bueno, entonces, cuando son bilaterales los tratados, estamos hablando de un tratado internacional donde solo hay dos naciones. México y Japón, por ejemplo, que tenemos ese tratado internacional de México-Japón, es un tratado bilateral. Pero un tratado multilateral es aquello donde ya hay más de dos países o organismos internacionales en él.
Y bueno, la entrada en vigor tiene ciertos pasos, un proceso. Las partes también tienen acceso con diferentes reglas y normativas. Tanto la aplicación y la terminación son un poco más puntuales, ¿no? Creo que bueno, más bien no creo, en los bilaterales también se puede hacer lo mismo, pero bueno, un multilateral donde estamos incluyendo a más de 2 naciones, pues sí debe tener una formalidad y un proceso mejor en su consecución. Tratados multilaterales, pues el Telecan, donde está Estados Unidos, México y Canadá. Muy bien. Esos son por el número por el número de estados que forman parte. Vamos a ver las clases de tratados según la materia. Puede haber tratados políticos, donde vamos a tratar temas de administración pública que nos compete a las 2 naciones. Por ejemplo, cuando sucedió la guerra del narcotráfico y se metieron todas estas armas que de hecho pues las había hecho la CIA, ¿no? Para poder rastrear a los narcotraficantes y permitieron la entrada aquí en México y bueno, al final ni rastrearon nada, ni lograron encontrar a nadie, pero sí contribuyó a que ese tema del narcotráfico aquí en México empeorara. Bueno, en los tipos de acuerdos y convenios que tuvieron que tomar en cuenta para poder subsanar los errores, bueno, son en tema de acuerdos o tratados políticos. Los tratados económicos, que son, por ejemplo, pues los que llevamos nosotros, tenemos un tratado un tratado internacional con el Mercosur. México tiene uno con el Mercosur. Bueno, ese es un tratado económico. Culturales, bueno, pues ya estamos hablando de cuando pues tú como país y yo como país acordamos hacer, por ejemplo, semanas francesas, ¿no? Que vienen incluso ciertas personalidades de la cultura francesa aquí en México y viceversa, ¿no? Y hacemos un intercambio cultural. Eh, por ejemplo, el propio Estado que genera acuerdos de intercambio de movilidad estudiantil con otros países. Ese también puede ser otro tipo de tratado, puede ser de una índole o de otra, pero bueno, ese es un tipo de tratado. También hay tratados, por ejemplo, en temas ecológicos. Todos ellos se llevan a cabo, entonces, según cierta materia y también así los podemos dividir a los tratados. El segundo es por las obligaciones creadas por los tratados. Vamos a ver que hay tratados que generan más obligaciones que otras, ¿no? El tratado ley va a establecer normas de aplicación general jurídica. Muchas de las leyes pues sí, leyes que se aplican en la Unión Europea son tratados ley, porque todos los países miembros tienen que cumplir con ella. Entonces, son leyes internas de esa Unión Europea, ¿no? Ese sería un tratado de ley. Un tratado de contrato, bueno, aquí estamos hablando de intercambio de prestaciones, ¿no? Pueden haber, pues es que hay algunos, vamos a conocer en las próximas clases algunos de los convenios y contratos que hay internacionales para conocerlos, pero bueno, podemos mencionar uno en particular de temas de inversión extranjera directa o del intercambio de capitales por banco, que tenemos con ciertos países de Sudamérica. Ahorita pues no recuerdo bien cuántos son, pero los vamos a visitar bien en la página de internet para que ustedes también los conozcan. Aparte que estos también, pues, continuamente están cambiándose, celebrándose, derogándose. Bueno, los vamos a ir conociendo también. Pero ese sería un ejemplo de tratado donde yo estoy hablando de una materia en concreto y no es realmente una ley, sino es, si tú quieres cumplir y acceder, pues hay que cumplir con él. Si no quieres acceder a él ni cumplir con él, no pasa nada, ¿no? Ok. Hay una clase de tratados por su grado de apertura en la participación cuando permitimos ingresar a otras naciones dentro del tratado. Por ejemplo, tratados abiertos son aquellos donde sin ningún problema y sin tanta formalidad podemos incluir a otros países, ¿no? Para que formen parte de él. Ese sería un tratado abierto. Un tratado cerrado es donde, bueno, nosotros tenemos que pues dialogar si se va a incluir a alguien más o no,
que pues la mayoría de las veces son muy restringidos y para poder incluir a alguien nuevo, pues tendría que celebrarse un tratado nuevo. Y el siguiente tipo de tratados serían los semicerrados, donde puede ser que podamos anexar a alguien más. Hay que generar un proceso de adición de la nación nueva, o a lo mejor porque fui invitada, ¿no? Por las naciones que crearon ese tratado. Ese sería un semicerrado. Y bueno, estos son los tipos de tratados por su apertura a la participación. ¿De aquí tienen dudas, chicos? Son varios, ¿eh? Todavía nos faltan muchas clasificaciones. Pero Creo aquí que están, no. ¿no? Aquí, bueno, creo que no están tan complicados y creo que el propio texto también nos ayuda mucho, ¿no? Van a tener ahí Sí. la presentación para que los conozcan. Bien, va a haber tratados por los participantes. Puede haber tratados entre estados, o sea, entre países. Puede haber tratados entre países y organizaciones internacionales, como México con la ASEAN, ¿no? O, o la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Este, o México y la OMC, ¿no? Tratados entre organizaciones internacionales, por ejemplo, la OMC con la PEC, ese puede ser un ejemplo. Bueno, este es el tipo de tratados que también existen, bueno, son parte de lo que les hablaba, que era el derecho internacional público. Bien, hay también clases de tratados por su duración, que puede ser duración determinada o indeterminada. La duración determinada es, pues nada más va a ser por este lapso de tiempo. Pasando el tiempo, se extingue el tratado y pues todas las barreras que se habían, todas las barreras que se habían eliminado, se vuelven a generar. Adiós, 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 no te quiero aquí. Muy perdón, chicos, es que es parte del home office. Sí. Che, gritona. Digo, ay, es una gata muy ruidosa. Ok, tratados de duración indeterminada, pues son aquellas donde pues no tienen un plazo fijo, ¿no? A lo mejor nada más hay que esperar una nueva, ¿cómo se llama? Pues negociación, que es lo que sucede con el Telecán, ¿no? Donde continuamente lo estamos renegociando y es por petición de las partes, ¿no? Pero esta es de duración indeterminada. También puede haber tratados por su formalidad. Entonces van a haber tratados que tengan una formalidad muy solemne en donde para poder comenzar a trabajar o digamos que aceptarlo dentro de las naciones es necesario ser ratificado por un sello de procesos quizás legislativo. Tiene que intervenir el jefe del Estado. Ya son procesos internos, ¿no? De las propias naciones donde genera una mayor, pues ahora sí que papeleo, ¿no? Vamos a hablar de tema de administración. Es más rígido y más complicado su puesta en vigor que aquellos que son de forma simplificada, ¿no? Donde pues solo se le envía al Poder Legislativo, lo revisa, da su opinión y lo aprueba, ¿no? En el otro pues lleva un proceso un poco más largo. Pero bueno, al fin de cuentas, que se aplique o no, pues sí tiene mucho que ver el poder legislativo, ¿no? De esa aprobación en cualquiera de los dos formatos. Y me parece que ya se terminó. Bien, pues estos son los tipos de tratados. Eso es un tratado internacional. Y lo que tocaría también ya conocer un poco van a ser todos los tratados internacionales que tenemos. Y bueno, para poderlo hacer, va a ser necesario entrar a la página de Relaciones Exteriores de la
Secretaría de Relaciones Exteriores para que los tengamos, pues claros, ¿no? Digamos, completos. A ver, voy a ponerles, les voy a compartir la pantalla. Bien, estos son algunos tratados, pero este no es lo que me interesa. Son algunos tratados que tenemos. Si se dan cuenta, no todos son tratados, algunos tenemos acuerdos. Y tenemos un acuerdo, miren, de servicios aéreos. Este era donde hablábamos ya bien de materias, ¿no? Miren, otros de servicios aéreos con Arabia Saudita, con Qatar tenemos uno de servicios aéreos. A mí los que me interesan son los comerciales. Aquí, si se dan cuenta, están colocados por fecha, ¿no? Por su fecha de aprobación. Bien, vamos ahorita a darles una vuelta a esos, pero antes quiero yo más bien que ustedes tengan los tratados comerciales, tratados. Ahorita les vamos a dar entonces una vuelta a esos, vamos a ver los otros. ProMéxico, chicos, es la secretaría, viene de parte obviamente de la Secretaría de Economía, pero se encarga más en incentivar a que las naciones exporten. Y pues realmente lo que se está buscando siempre es que exportemos porque la exportación es la que genera ingresos, más ingresos a la nación. Entonces, ProMéxico lo que pretende es que nosotros, pues, exportemos. Aquí está una línea del tiempo. Bueno. Déjenme nada más buscar mi documento. Bueno, chicos, hasta aquí quiero saber si tienen alguna duda en lo que encuentro mi documento. Creo que todo está bien. Todo bien, Miss. Ok, esta parte de la materia puede estar un poquito como aburrida, pero estamos viendo un poco de estamos viendo un poco de teoría, por eso está así. Estoy abriendo algo, nada más déjenme buscar el otro que quería. ¿Y qué dicen las demás materias? ¿Cómo les va? Pues en unas bien, en otras no tanto. Siento que tienen, bueno, no sé si ustedes, pero los de séptimo sí tienen muchas materias. No sé ustedes cómo están. Ustedes son de séptimo, ¿no? Exacto. Tenemos 7. Son 7. O si está. Ay, yo tenía mi cuadro de los tratados internacionales, tratados. Bueno, ahora sí ya déjenme ver.